le decía yo al pastor, puso el Señor en mi corazón, mejor lo voy a ir a ver este año, si no, no voy a volver a aparecer, ¿verdad? Ya ustedes ya vienen, ya van a tener frío, ¿verdad? Y este frío sí es frío. Allá con nosotros es rico, es primaveral, ¿verdad? Pero aquí sí hay frío. Pero bueno, si toca, toca también, ¿verdad? Así que vendremos en el nombre poderoso de Jesús. Quisiera agradecer al Señor primeramente, luego al pastor por su esposa, por darnos la oportunidad, el privilegio de estar acá, y usted que hizo el esfuerzo también de venir un día lunes, dice, ¿verdad? Un día lunes a veces cuesta, pero sí, amando uno al Señor, todo es posible. Todo es posible. Amén. Me llama la atención yo no grito, ¿verdad? Yo no grito, ¿verdad? Yo enseño nada más así tranquilito, ¿verdad? Así que pues, si se está durmiendo, lo único que hago es que le pregunto. Entonces, mire, uno lee en la palabra cuando el Señor Jesús está en el proceso final de sellar el Evangelio, porque el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. Y luego Mateo agarró el Evangelio de Marcos como referencia para poder hacer el Evangelio hacia los judíos. Luego Lucas agarró el Evangelio de Marcos para hacer el Evangelio de Lucas, que le habían llevado pues una encomienda. Alguien le encomendó que investigara eso, un hombre que se llamaba Teófilo. Entonces Lucas agarra el Evangelio de Marcos y lo pone a descifrar conforme lo que él había investigado para entregar su informe. Pero el Evangelio de Juan, esos tres evangelios, el de Mateo, el de Marcos, el de Juan, se les llama evangelios sinópticos, ¿verdad? Que están bien encuadrados en sus referencias. Sin embargo, el Evangelio de Juan es más la descripción de una relación. El Evangelio de Juan es aquel que se acostaba en el pecho del Señor y interpretó muchas cosas, ¿verdad? No dejamos de ver que también tomó en consideración la descripción que Marcos tenía. Sin embargo, una de las cosas en la que concluyen los evangelios de una manera profunda, no solamente es la descripción del cumplimiento de lo que estaba escrito acerca del Mesías, acerca de Jesús, porque Jesús es la revelación humana que nos dieron del Dios, del Dios Hijo. Amén. Entonces cuando nos dan a nosotros, porque hay Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Amén. Usted sabe que Jesús es Dios. Amén. Entonces cuando aparece esa dimensión de revelación de los discípulos, hablando acerca de lo que se había cumplido y que Jesús mismo lo afirma, dice, se había cumplido lo que estaba escrito allá en la ley, lo que estaba escrito en los profetas y lo que estaba escrito en los salmos. De manera que no quedara nada ausente de lo que había acontecido y estaban describiendo los discípulos de Jesús para que nosotros un día tuviéramos el privilegio de saber quién es Jesús. Pero en la fase final del Evangelio de Marcos, Marcos dice lo que Jesús dijo. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y esa es una dimensión de fe. Porque si no, los demonios echan fuera a los hermanos. ¿Verdad? Entonces tenemos que crecer en esa dimensión de fe. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es un desafío que le hacen al que se ha acercado a Jesús. De manera que pueda ver lo sobrenatural. Nadie va a poder admirar a un Dios como Dios si no ve el poder sobrenatural que hay en él. Entonces cuando está hablando dice,
una vez que los caracteriza, bueno, ahora dice no solamente que les van a seguir esas señales, sino que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces la dimensión de criatura es diferente a la dimensión de hijo. La criatura pertenece a la creación y el hijo pertenece a una familia. Entonces, cuando nosotros el evangelio nos enseña que Marcos dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, toda la creación. Mucha gente dice en la religión, todos somos hijos de Dios. No es cierto. El evangelio de Juan capítulo 1, verso 12 dice que los que creímos, que los que le recibimos, nos dio el derecho, nos dio el poder, nos dio la capacidad de poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces ese cambio, esa dimensión, incluso mucha gente por la manera en que expresa, se expresa de Dios, así lo concibe. Por ejemplo, que el Creador te bendiga. ¿Ha oído esa expresión? Amén. Cuando oímos el Creador te bendiga, Él se pone como una criatura. Pero la criatura necesita ser alcanzada para la salvación. Ahora, si otros dicen que el Señor te bendiga. Bueno, tiene un Señor. Pero una de las revelaciones más grandes que el Señor trae a la vida de la humanidad, en el último tiempo que Él se manifiesta, Él saca la revelación al Padre. Dice que en el Antiguo Testamento se hablaba del Señor incluso sin nombre, porque le dice a Moisés, yo soy quien soy. Usted le sabría el nombre a alguien que le dice, ¿cómo te llamas? Yo soy quien soy. Y no me parezco a nadie, le agregan todavía, ¿verdad? Pero ese yo soy quien soy es una forma de descifrar el tetragramatón, el YHWH que le escriben ahí. O sea, no es un nombre pronunciable. O sea, nosotros en nuestra dimensión no podemos pronunciar el nombre del Señor. Incluso en Apocalipsis dice que cuando a los vencedores les van a dar le van a dar a conocer su nuevo nombre. En una piedrecita, dice. Parece curioso. Pero le van a dar a conocer el nuevo nombre de su Dios, que nadie conoce, dice. Porque a nosotros nos revelaron a Jesús en la dimensión humana, con un Dios dentro. O sea, no hubiéramos soportado la presencia de Dios si no hubiera estado en un cuerpo humano. Amén. Amén. ¿Ha oído usted el misterio de la piedad? El misterio de la piedad que habla la Biblia consiste en explicar la revelación de ese misterio en la encarnación de Jesús o de Cristo en Jesús. Porque Cristo, ¿qué quiere decir? Ungido. Entonces no es su nombre. A nosotros ahora nos dijeron que el Cristo entró en Jesús. Y Jesús era un hombre, hijo de José y María. Pero lo que estaba adentro no era un hijo de José y María. Era el Cristo. Era Dios mismo. Entonces cuando nosotros vamos entendiendo la revelación de Dios a nosotros, vemos a un apóstol Pablo. A mí me apasiona leer al apóstol Pablo porque cuando le escribe a las iglesias, ya voy a empezar a predicar, solo estoy platicando un ratito. Entonces mire, me llama la atención cuando el apóstol Pablo empieza a fundar las iglesias.
Y cuando funda la iglesia de Éfeso, a los de Éfeso les habla de la dimensión eterna del Cristo, formando una familia que toma nombre en la tierra y en el cielo. Amén. Y luego establece un proceso de cómo tenemos que llegar todos los que creemos en Cristo a ser capaces de tener una dimensión. Porque no se trata de que usted tenga una religión, sino que la palabra vaya cobrando vida de manera constante hasta que lo llegue a la estatura del varón perfecto. Un aplauso. Le empieza a explicar a los de Éfeso y les dice que funda los ministerios. Y dice que puso a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para que capaciten a los santos y que los santos edifiquen la iglesia. Ahora mire, ¿cómo lo podríamos hacer? Más o menos, ¿quién trabaja en la construcción? Cuando uno trabaja en la construcción, hay un ingeniero que hace el diseño o un arquitecto, pero hay un maestro de obra que sabe leer los planos y que tiene sus propios operarios, sus albañiles y sus ayudantes para que hagan la obra. Entonces se está diciendo, los ministerios van a capacitar a los santos. A los ingenieros van a capacitar a los maestros de obra. Y los maestros de obra van a capacitar a sus operarios, a sus albañiles. Y los albañiles van a hacer la obra. Para capacitar a todos. De manera que alcancemos una estatura, una madurez, la plenitud de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Eso le está diciendo a los de Éfeso, pero ya no está tan sencillo lo que le está diciendo. Porque mire, algunas denominaciones en el transcurso de la historia han llevado a presentar al pastor como servicio a domicilio. Que parece bombero, allá se peleó fulano, tiene que ir a apagar el fuego de aquellos, allá hay un problema, tiene que ir a apagar otro problema. No. Tenemos que comprender la dimensión. El apóstol Pablo le está hablando a los de Éfeso la manera en que tenemos que hacer la obra. O sea, como pastores, porque el apóstol en su función ministerial tiene que abrir el entendimiento de la palabra. El profeta tiene que abrir los ojos para llevarlos a las promesas de Dios. El maestro les tiene que abrir los oídos para que puedan oír y amar, oír la palabra. El evangelista cae mal a veces. Así, porque lo confronta en su corazón. ¿Usted no alguna vez le ha caído mal a un evangelista? Usted ya recibió al Señor. Cuando le empieza a preguntar y usted dice, pues estoy en... No, usted dígame sí o no. El evangelista sí es. ¿Usted ya recibió al Señor Jesús como su Salvador? Pues es que, mire, yo, no, dígame. Porque si no, usted se va a ir al infierno. Eso le dice el evangelista. Entonces a mucha gente le cae mal. Porque la palabra del evangelista confronta el corazón con la verdad. Y cuando confronta, aunque usted ese rato se quede bien enojado, o enojado, en su cabeza se quedó eso de que el evangelista le dijo. Pero entonces ahora viene el pastor, enseña y abre las escrituras, según está escrito en el Evangelio de Juan, lo que dijo Oseas, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo. Y entonces el maestro, el pastor va abriendo las escrituras, las va enseñando por dónde caminar. Entonces el apóstol Pablo, hablando a los de Éfeso, les habla de una estructura, cómo debe funcionar la iglesia. Pero luego le escribe a los de Galacia. Y los gálatas querían seguir metidos en el judaísmo, pero ser cristianos.
Eso querían. Esos son los judaizantes de este tiempo, los gálatas del siglo XXI. Entonces, querían permanecer en las tradiciones y en las costumbres judías, pero ser cristianos. Entonces viene Pablo y les escribe y les dice, les hace una pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe o por la ley? Les dice. Entonces los empieza a confrontar. Y ellos dicen, bueno, por la fe. ¿Y entonces qué están haciendo con la ley? Si ustedes recibieron por la fe es porque la gracia los alcanzó. Y la ley no es para salvar a nadie, porque dice Pablo que el que se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Creo que está en Romanos 10:4. Entonces nosotros encontramos que Pablo empieza a confrontar, porque como que cada quien quiere pensar a su manera. Entonces a los de Galacia les dice, los maltrata, ¿no? Los maltrata. Porque algunas palabras muy duras a veces, ¿verdad? Pero por ejemplo, él les dice, en la versión más educada de la Biblia, dice insensatos. Pero en la más grosera dice estúpidos. Sí les dice, porque no pueden entender que les está explicando que fueron llamados a participar de una dimensión de fe en la iglesia. Entonces, bueno, los de Galacia, ¿verdad? Ahora, si vamos a ver a los de Filipo, los de Filipo tenían un conflicto de aceptar que Jesús era Dios. Entonces él les empieza a explicar y les dice que él, siendo Dios, no se hizo pasar como un Dios, sino que en su condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Siempre está hablando de Jesús. Entonces ahora le escribe a los colosenses. Y los de Colosas decían, pero ¿cómo va a ser Dios si muchos han venido igual? Entonces Pablo les escribe en el 1:15 y les dice que Él es la imagen, Él es el primogénito de la creación, está hablando de Cristo. Y luego le dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Y vamos a los de Corinto. Y los de Corinto hacían la Santa Cena, pero lo hacían con gran borrachera, a su manera. Entonces llegó bien enojado y dijo, esto si no se los alabo. Corinto, usted sabe la historia de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria donde, según los sociólogos de ese tiempo, decían que después de Sodoma y Gomorra era la ciudad más pervertida que había. Imagínense cómo era Corinto. Y el apóstol Pablo ahí estaba predicando, ¿verdad? Se daban incestos, se daba de todo. Entonces él viene a poner un orden. Entonces, y así pudiéramos ir viendo cómo van enmarcando apostólicamente la palabra a las iglesias. Pero uno de los objetivos fundamentales es cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos. ¿Se recuerda que empezamos hablando de Marcos? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio de Mateo dice, vayan y hagan discípulos de las naciones. Entonces hay dos formas. Hay una forma del discípulo hacia adentro y un discipulado hacia afuera. El que no ha creído, pues es un oyente. Porque según Romanos 10:17, por oír la palabra, viene la fe.
fe es la convicción, la certeza, la seguridad de lo que no vemos, pero que ahí está. Entonces, mire, ¿por qué tanto esquema que hace Pablo a los de Colosas, que le hace a los de Corinto? ¿Por qué a los de Éfeso? Porque, mire, ¿por qué? ¿Y por qué los discípulos le escriben a los judíos un evangelio? Algún investigador le escribe Lucas y Marcos, determina el evangelio en un ordenamiento de hechos, y luego Juan narra las experiencias que tuvo, porque la idea era que el evangelio pudiera abrir el corazón, ya sea por Mateo, ya sea por Marcos, ya sea por Juan, o ya sea por Pablo, o por todos. El objetivo era que el evangelio nos llegara a nosotros al corazón. Amén. A manera de que podamos comprender, de acuerdo a nuestra manera de pensar, ¿qué es el evangelio? El evangelio no es una religión. El evangelio es un modelo de vida. El evangelio es un manual de vida. El evangelio es la revelación de Jesucristo. Amén. Ahora una pregunta sencilla. ¿Para qué nos tiene que llegar el evangelio? Usted decía, para ser salvos. Ok, está bien. ¿Cuántos quieren ser salvos acá? Amén. ¿Cuántos ya son salvos? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Pero ahora mire, ¿cuánto tiempo tiene de conocer al Señor? Vamos a ir apretando un poquito. ¿Cuánto tiempo tiene de conocer al Señor? ¿Cómo era usted cuando lo conoció, cuando conoció al Señor? ¿Y cuánto ha cambiado ahora que conoce al Señor? Ay, hermano, yo así soy, el que me quiera así, bueno, y el que no también. Eso no es así. Sino que el evangelio viene con la finalidad de transformar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. De manera que estemos preparados para la manifestación gloriosa del Señor. Entonces tenemos que comprender cómo funcionamos nosotros. El apóstol Pablo dedica los primeros 6 capítulos de Romanos para explicar la naturaleza humana. Y solo habla de la naturaleza humana, que es una naturaleza de pecado. Y a partir del 7º capítulo empieza a hablar de los pecados como consecuencia de la naturaleza. O sea, nuestra naturaleza es mala, es caída. Mire pues, cuando Dios formó al hombre allá en el huerto, lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu le permitía hablar con Dios. Pero cuando fallaron, se recuerda que le habían dicho, ciertamente morirás el día que comas, desobedezcas, vas a morir. La palabra muerte ahí es separación. Se va a separar tu espíritu. Entonces se separó el espíritu de adentro. Y vino a ser alma viviente, dice la Biblia. O sea, vino a ser cuerpo y alma. Pero su espíritu se perdió en la dimensión de comunicar con Dios y se quedó ahí, pero como muertecito, pues. Pablo le explica a los de Éfeso y les dice que cuando Jesús vino, nosotros los que hemos creído, mediante el perdón de nuestros pecados, nos resucitó el Espíritu. Y nos volvió a ser espíritu, alma
¿Cómo explicáramos eso? Lo de Adán. ¿Cuántos usan Wi-Fi aquí? Todos, ¿verdad? Si no tiene Wi-Fi se desespera. Siquiera así se desesperara con el espíritu. Porque lo que perdió Adán fue el Wi-Fi. El espíritu le permitía conectarse con ese todo de Dios. Entonces ya no tuvo la capacidad y se quedó como esta máquina ya sin Wi-Fi. Funciona bien, pero perdió la comunicación con Dios. Y se volvió el hombre un religioso, queriendo buscar a Dios de muchas maneras sin poderlo hallar. Por eso la religión nunca nos va a poder presentar a Dios, porque no lo conoce. La ciencia, por más que estudiemos lo más alto posible, no nos va a poder presentar a Dios. No lo conoce. ¿Usted puede presentar a alguien que no conoce? No. Entonces Dios se presenta a sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús, se lo voy a poner un ejemplo nada más, porque a veces entendemos un poquito más por ejemplo. Se recuerda que la mujer de Samaria le preguntó sobre el culto religioso. Le dijo, nuestros padres dicen que vayamos a este monte Gerizim a adorar. Y ustedes los judíos dicen que vayamos a Jerusalén, a nuestro culto religioso. ¿Qué hacemos entonces? ¿O vamos a Jerusalén o vamos a Gerizim? Jesús le dijo, Dios es ¿qué? Espíritu. Y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces nosotros venimos a ser, no sé si nos vamos colocando ahí, así, el hombre natural, que es lo que le llaman carne, el hombre de carne. La carne está compuesta de cuerpo y alma. Flesh, ese acá, flesh, en inglés flesh. Ahora miren, el hombre natural, cuerpo y alma, solo vive un estadio emocional, pero no puede vivir un estadio espiritual. Yo le puse esas flechas ahí porque fue donde se corrompió la comunión. Y se vino lo mejor, se separó el espíritu, que simboliza o trabaja una comunión con Dios. Mire pues, y entonces puede tener revelación. Déjeme explicarle un poquito esto. Hermano, y mire, ¿y por qué no la comunión la podemos tener nosotros como hombre natural? No, porque el alma va a tener comunión con los que le caen bien. Y con el que le cae mal, no va a tener comunión. ¿Usted alguna vez le ha caído mal a alguien? ¿No? Sí, por casualidad, ¿verdad? ¿Qué se rompió? La comunión. Entonces la comunión no se la dan al alma. Por eso dice que del corazón, del alma, vienen las guerras, vienen los pecados, vienen toda esa dimensión de manifestación, porque encuentra un aliado que es la carne. Entonces, aquí no le dan la comunión al alma, pero el alma sí es lo que nos hace netamente humanos. Y el alma solo puede ver la creación visible, solo puede explicar la creación visible. Usted sabe que el fuego quema porque aprobó, ya tiene conciencia de eso, sabe que los árboles son verdes, al menos que tenga daltonismo, tal vez los semáforos dicen que son del mismo color, decían hermano, ¿verdad? Mira que fuimos a Colombia y a unas iglesias que cubrimos, y el pastor, mire que se pasó el semáforo en rojo. Y le dije, ey, está en rojo ese semáforo. Y no me contestó, sino que siguió. Cuando llegamos al hotel, no, yo no logro diferenciar el color de los...
Era daltónico, hermano. Todo lo miraba igual. Entonces, no, pero por lo menos de memoria te tenés que aprender que arriba rojo, en medio anaranjado y abajo verde, le dije. Entonces, mire, pues, la comunión es un asunto de un discípulo desarrollado, que ya recibió al Señor Jesús. Y el discípulo, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? Aprendiz. ¿Qué está aprendiendo? Si usted tiene un trabajo y que le enseñó a alguien, por ejemplo, si trabaja en la mecánica y le decía al pobre muchacho ahí, pásame una 10. A ver, una submoneda de a 10 le iba a dar, ¿verdad? Pero no sabe. O de carpintería, pásame el taladro. ¿Qué taladro? No sabe nada. O de albañilería, o de, mira, poneme la maestra aquí y vamos a ponerle el ángulo para allá y listo, vamos a trazar. No entiendo. Pero puede aprender. Y puede llegar a ser maestro. Eso es lo que Jesús busca. Vayan y hagan discípulos de las naciones. Vayan y hagan discípulos. O sea, llamen a los aprendices, a quienes quieren aprender. Entonces, si usted quiere aprender del Señor, usted es un discípulo. Y va a tener lo que yo le quiero predicar. Al fin, va entrando al tema, me dijo usted, ¿no? Yo le quiero hablar sobre el llamamiento del discípulo. Porque fíjense que Jesús decía, los que aprendieron de mí con el Padre, ahora vienen a mí. O sea que nos conocieron en la eternidad. Y nos dieron la oportunidad de entrar en este cuerpo para volver a salir hacia la eternidad. Por eso Jesús le dice a Felipe y a Tomás, cuando les pregunta, bueno, ustedes ya saben a dónde voy. ¿Les había explicado de dónde venía él? Sí, yo he venido del Padre, les explicó. Y voy al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera, yo se los hubiera dicho también. ¿Sabían de dónde venía Jesús? Sí. Ahora, cuando después de resucitado los se encuentran con Tomás y Felipe, les dice, bueno, ustedes ya saben a dónde voy. Entonces conocen el camino, les dijo. Y Tomás dijo, no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Yo voy al Padre, le dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces apareció otro más incrédulo, Felipe. Entonces muéstranos al Padre, dijo. Y con eso basta. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes para que aprendan? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el llamamiento del discípulo no es un asunto sencillo. Porque cada quien, mire, ¿sabe cuál era lo que amarraba a los discípulos a no aprender la dimensión de lo que les estaba enseñando? Que estaban atados a lo natural, a sus compromisos. A ver, Pedro era uno de los que tenía mucho interés en el sistema político de los romanos. Y creía que Jesús iba a quitar a todos los romanos y que iban a sentar el reino ahí y que ya volvían otra vez como los israelitas en el tiempo de David. Y no era eso lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, Jesús les hace una revelación. Primero quería estar seguro de que él, los discípulos, sabían quién era él.
les pregunta quiénes dicen los de allá afuera que yo soy. Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres uno más, todos tenían su concepto. Bueno, y ustedes, que eran sus discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Pedro tuvo una revelación tremenda. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora que ya sabía que iban a entrar, a conocer el siguiente paso, porque solo habían conocido el primer paso, quién era él. Mientras el discípulo no logra comprender quién es Jesús, no logra entender los siguientes pasos. Por eso a sus discípulos, ¿quiénes dicen los de allá afuera? Porque los de allá afuera me interesa que ustedes les vayan a decir quién soy yo. Pero ustedes no le van a poder decir quién soy yo si ustedes no saben quién soy yo. Eso está diciendo Jesús. ¿Cómo van a evangelizar? Miren, el pretexto más grande que la gente pone para evangelizar, ay hermano, ni sabe qué me pasa a mí. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Acaso se me quedan los versículos para evangelizar? Yo lo he oído varias veces. No, no es cierto. Lo que está pasando es que no ha entendido quién es Jesús. ¿Quién es su Salvador? Y cuando sepa quién es, va a poder hablar de quién es su Señor, quién es su Dios, de quién es su Salvador. Pedro, como todavía estaba en sus intereses, ya había tenido la revelación de quién era él. Y cuando Jesús les dice, mire, yo tengo que ir a Jerusalén, yo voy a morir, pero nadie me quita la vida, yo tengo el poder para poner mi vida y volverla a tomar. Y voy a resucitar al tercer día. Y Pedro se le llevó aparte, hermano. Le dice, no te vayas a Jerusalén. Nosotros no queremos que tú mueras. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Me eres estorbo. Porque ese era el plan divino. Entonces, si no entiendes quién es Jesús, no puedes hablar del plan divino. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que morir, el discípulo tiene que morir a sí mismo para seguir a Cristo. Pero ¿usted vio aquella película Duro de Matar? No. Así son los discípulos. Duros de matar. Entonces, mire, el discípulo tiene que aprender quién es su Señor, quién es su Salvador, qué hizo por usted. Usted va a decir, sí, me salvó. Pero tiene que saber que la salvación incluye su redención, su justificación, su reconciliación y su santificación. Y que todavía no ha tomado posesión de eso. Va a tomar posesión el día de la venida del Señor. Porque mientras nosotros no seamos eliminados de esta naturaleza de pecado, todos nuestros hechos tienen tendencia a pecaminosa. Y necesitamos de manera constante tener un arrepentimiento y una consagración. Pero él ya, por eso dice, por fe, somos salvos. Por fe usted está redimido. Por fe usted está justificado. Por fe usted está reconciliado. Y por fe usted está santificado. Pero todavía no ha tomado posesión. Ya le dieron su cheque, pero no lo ha cobrado. Hay que cobrarlo. El día de la manifestación del Señor. Entonces el discípulo tiene que aprender. Vayan y hagan discípulos en las naciones. ¿Pero de qué le van a ir a hablar? Mire,
platicábamos ahí, la iglesia no es un centro de ayuda social. Podemos ayudar a algunos en alguna medida posible. Pero la gente no va a buscar la iglesia por su necesidad natural, sino por su necesidad espiritual de alcanzar una salvación en Cristo Jesús. Tiene un concepto equivocado la gente que pretende que la iglesia le sostenga lo que ellos tendrían que sostener. La iglesia proclama la gloria de Cristo. Mire pues, la palabra dice que a usted lo conocieron en la eternidad. Amén. Por eso dice, a los que antes conoció, a esos predestinó. ¿Qué es predestinar? Diseñarles lo que les va, lo que tienen que hacer. Y a los que dice que llamó. Ahora dice que a los que conoció, a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, le mostró su gloria. Pero me gusta cómo lo plantea. ¿Por qué no querían eso? Porque el Padre quiere que nosotros lleguemos a ser como su Hijo, como el Hijo de Dios. Que los hijos de Dios, usted y yo somos hijos de Dios, porque ya creímos y recibimos a Jesús. Entonces ahora que ya le creímos, vamos a llegar a ser hechos hijos de Dios. Y los hijos no es el Hijo, porque el Hijo es Él, es Cristo. Los hijos somos nosotros. El modelo es Él. El único es Él. Y nosotros somos la gran tribu que tiene que ser redimida por su sangre. Entonces, mire, pero el objetivo, el llamamiento del discípulo, empieza aquí. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Verso 30 de Romanos 8. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Este es el proceso. El llamamiento del discípulo. ¿Lo conoció? Mire, el primero, Él lo conoció en la eternidad. Cuando entró, lo predestinó. Cuando ya está en este cuerpo, lo llamó por medio de Cristo. Por eso, no es una casualidad que usted haya conocido el Evangelio. Amén. No es una casualidad. Por eso cuando uno le pregunta a la gente, mire, quisiera recibir usted al Señor Jesús como su Salvador. Lo voy a pensar, ¿verdad? No, el que lo tendría que pensar es el Señor. La joyita que se va a llevar, ¿verdad? Entonces, mire, es impresionante cómo la gente no ignora o ignora mucho. Porque no hay discípulos que les enseñen quién es Jesús, qué hizo por nosotros. ¿Cuántos discípulos hay acá? Amén. ¿Quiere que le pase un examen de discípulo? Mire, pues, ya la risa dice mucho, ¿verdad? Mira el desafío a ser discípulo. La versión internacional dice, si alguno viene a mí, usted va a encontrar que la Biblia de las Américas dice, el que no aborrece
pero me gusta esto. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún, ahí se fue, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa? Entrega total. Mire el verso 27. Y el que no carga con su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces el llamamiento al discípulo es un proceso de cambio y transformación y de muerte del ser. Tiene que morir a sí mismo. ¿Cómo dice la palabra que aprendemos? Oyendo. El discípulo tiene que aprender a oír. Porque por oír, según Romanos 10:17, viene la fe. Entonces, yo diría que no es fácil ser discípulo. Porque la gente piensa que solamente por estar en la iglesia ya es un discípulo. Está entrando a lo aprendiz. Está aprendiendo a ser discípulo. Y va a ser formado como discípulo. Era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los de Éfeso. Van a capacitar a los santos para que los santos edifiquen el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Entonces el discípulo, una de las primeras cosas que tiene que desarrollar su capacidad de oír. A veces ahorita usted está aquí y dice, mañana tengo que llevar a mi trabajo tal cosa. ¿Te acordaste, verdad, que tengo que llevar tal cosa mañana? No sé si metí las cosas ya, ¿no? Ya está pensando otra cosa. Oír. Hay que oír para aprender. Hay que oír para poder ver. Hay que oír para poder proclamar la gloria de Cristo. Hay que oír para poder entender las cosas. Hay que oír para poder hacer las cosas. Hay que oír para poder creer. Y hay que oír para poder seguir a Jesús. A ver, yo le hice un cuadrito, a veces con cuadritos aprendemos un poquito más. Pero como no me va a dar tiempo a explicarle todos los versículos, ahí se los puse. Entonces hay que oír. ¿Por qué? ¿Para qué tiene que ser llamado un discípulo? ¿Qué es lo primero que tiene que aprender? A oír. A oír. Porque si oye, aprende. Porque si oye, puede ver. Porque si oye, puede proclamar. Porque si oye, puede entender. Si oye, puede hacer las cosas. A ver, ¿usted alguna vez lo mandó su papá o su mamá a la tienda del vecindario a traer algo? No. Y usted estaba jugando y estaba entretenido y le dijo, mira, tráeme una libra de sal, una de azúcar y 2 onzas de canela. Y usted solo vio canela, y canela fue a traer. Y cuando regresa, le dice, aquí está. Y el azúcar y la sal. ¿Canela me dijiste? ¿Qué pasó? No entendió. ¿Qué nos pasa? Y pues va, pues otro ejemplo, pues. ¿De qué predicó el pastor ayer? No me conteste. Ahorita se puso. Entonces, miren, pues, hay unas dimensiones en la que el cristiano, a la luz de la doctrina, se puede ir aprendiendo
Y usted va, por ejemplo, entonces el discípulo como un cristiano va a entrar en una etapa de desarrollo que primero va a ser oyente. Cuando ya pase su fase de oyente, bueno, va a ser creyente. Pero no quiere decir que dejó de ser oyente, tiene que seguir oyente. Y cuando ya es creyente, bueno, hay que hacerlo discípulo. Ya empezó a aprender. Cuando ya se hizo discípulo, tiene que subir a siervo. Siervo ministerial. Y luego ya va a ser un amigo. Jesús le dijo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. El amigo sí. Sería la estatura. Pero para ese asunto hay un llamamiento al discípulo. Mire, pues tendríamos que hablar del desarrollo del oyente o del llamamiento del oyente. ¿Cómo llaman al oyente? Usted empezó por oír. Alguien le testificó. Después ya fue creyente. Ahora está en una cuestión de discípulo. Algunos ya sirven, aunque estén en la dimensión de discípulo. De amigo nos falta. Tantito nomás, decimos en México, ¿no? Tantito. Entonces, mire, el discípulo tiene que desarrollarse en 3 dimensiones distintas. Ahorita no voy a atender el teléfono, después. Pero mire, pues, el discípulo tiene que pasar 3 niveles. Como oveja, como siervo y como hijo. Como oveja tiene que aprender la obediencia. ¿Y qué decía allá? Hay que oír para obedecer. Mire, a Israel le dijeron, oye Israel, Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Oye Israel, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oye Israel, o sea, le están diciendo, oye, porque una de las más grandes dimensiones que cuando el discípulo empieza a desarrollar como oveja es que oye. Cuando uno tiene ovejitas naturales y oyen la voz del pastor, empiezan a parar las orejitas y ver dónde está hablando el pastor, y ahí van. Ahí van. Aprendieron a oír como oveja. David llegó a entender que era una oveja del Señor. Y él dijo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Mi pastor. O sea, mire, pues logró dimensionar un área más de Dios, porque ya no lo vean como creador, ya no lo miraban solamente como Señor, sino que ahora lo miraban como su pastor. Y Jesús vino a mostrarlo como Padre. Entonces, el discípulo tiene que desarrollarse como siervo y tiene que desarrollarse como hijo de la casa. De la casa. A ver. Oveja, oír al pastor. Siervo, reconocer la autoridad del pastor. E hijo, reconocer que pertenece a una familia ministerial. Amén. ¿Me expliqué ese pedacito? Amén. Entonces el siervo, el discípulo tiene que aprender la autoridad, la obediencia y la sujeción. Amén. ¿Qué pasa cuando no se desarrolla el discípulo? Quiere hacer las cosas a su manera. El pastor puede decir, hagamos esto de esta manera. No, yo lo voy a hacer de esta manera, que aquí me sale mejor. Mire, la soberbia, dice la palabra, que es cuando nosotros hacemos lo que no nos mandaron a hacer. Aunque hagamos lo que nos dijeron, pero lo hicimos a nuestra manera. Pero es soberbia. Tenemos que obedecer. Amén. Cuando una oveja se pierde, la oveja se pierde. En el monte se queda enredada. Se recuerda que Jesús dejó 99, hasta un himno hay, y se fue a buscar a una que se había perdido.
A la oveja se le busca, al siervo se le exhorta. Porque si no reconoce autoridad en la casa, se va a ir con el mejor postor del otro lado. ¿Cuánto tiempo tenés de estar ahí con el pastor? ¿No? Tanto tiempo. Y ya te pusieron a hacer algo en la iglesia. No, venite, yo te pongo de anciano aquí. Al siervo se le exhorta. El apóstol Pablo dice, hay que exhortar a los siervos a que reconozcan autoridad. Y el hijo, sujeción. Incluso en la formación de la familia, a nuestros hijos de 0 a 7 años, hay que enseñarles autoridad, obediencia y sujeción. Y usted no pierde a sus hijos jamás. Porque de 7 a 14 fijan en su escritura interna la autoridad, la obediencia y la sujeción. Y de los 14 a los 21 años ya no desafían la autoridad. Porque ¿qué hacen los adolescentes? Los tienen, ¿qué hacen? Rebelarse. ¿Por qué? Porque no aprendieron la autoridad, la obediencia y la sujeción. Y eso es una estructura que hay que enseñar en la casa y hay que enseñar en la iglesia. Amén. ¿Cómo lo aprende? ¿Cómo aprende la autoridad, la obediencia? ¿Cómo aprende la autoridad y cómo aprende la sujeción? Así, la oveja aprendiendo a oír. El discípulo en la dimensión de oveja aprende a oír. El discípulo aprende a ser siervo cuando ama. Mire, pues se recuerda que la ley de los siervos hebreos decía que a los 7 años, en el año 7º eran libres los esclavos, los siervos. Pero el que decía yo amo a mi señor y me quiero quedar en su casa, le horadaban la oreja. Entonces, si aprendía a amar, aprendía a ser siervo por amor. Y el hijo es de la casa, ese honra a su papá. Si un discípulo, uy Dios mío, ¿viste? Tomás el tema, mamá. Ya terminó. Ya llevo 1 hora, ¿me aguanta otros 5 minutos? Amén. 10, 15, 20, 25. Si el discípulo en su llamamiento no logra desarrollar en la iglesia esas dimensiones, su adoración va a ser una farsa. Porque lo va a tener con ideas humanas. Y lo peor, las va a tener como que si fueran como a Dios le gustan. A ver, no, yo tengo el versículo por acá, espero usted me dice así. Aquí tengo el versículo. Mateo 15:9 dice, su adoración es una farsa. ¿Se recuerda que dice que en vano me rinden culto enseñando doctrinas y preceptos de hombres? Pero esta versión dice, su adoración es una farsa. Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Hermano, nosotros queremos conocer las profundidades. Hermanos, si no hemos aprendido a ser discípulos. Y tenemos que aprender a ser discípulos. ¿Quiere otro versículo? Que el discípulo no se debe ir a los rudimentos del mundo. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Quiere decir que también el mundo discipula. El mundo discipula. ¿Quién te está discipulando? ¿A quién oyes? ¿A quién obedeces? ¿A quién perteneces? A mí me gusta un versículo que Jesús
Dice, ya con esto termino, le prometo que con esto termino. Jesús dice, ¿saben una cosa? Le digo a sus discípulos. A mí no me interesa la gloria de los hombres. Yo no busco la aprobación de ustedes. Para mí no significa nada, le dijo Jesús a sus discípulos. Yo no recibo gloria de parte de los hombres, porque la gloria de Él pertenecía al Padre. Entonces nosotros llamados como discípulos, no busquemos que nos reconozca el hombre, pero que sí nos reconozca el Señor. O sea, es importante que nosotros veamos la necesidad de ser formados. Si la iglesia logra formar discípulos de esta manera como está planteando la palabra, hermanos, una iglesia firme, fuerte, poderosa para presentar al Señor y organizada y bien plantada delante del Señor y delante del enemigo. Para que pueda decir, no, nosotros me enseñaron a ser discípulos. Yo tengo un llamamiento de discípulo, tengo que aprender. Y en la medida que aprendo la palabra, mi vida cambia. Porque si la palabra no te cambia, nada te va a cambiar en la vida. Si la palabra no llega para cambiar tu vida, no va a haber que te cambie. En cambio, el Señor quiere cambiar tu vida. Entonces te llamó como discípulo. Bueno, ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Porque sé a lo mismo que me quiere llamar. O me está haciendo ojitos nomás. ¿No? Quiero concluir en qué importante es que usted pueda leer la palabra del Señor y pueda revisar cómo los evangelios son estructurados, para qué, para que quedara grabado la esencia del plan divino. Y Pablo revela esa esencia a cada una de las iglesias según su necesidad. Y aquí hoy hay que formar discípulos, porque los discípulos van a hacer la obra. El pastor viene a ser como el ingeniero, pero un día van a haber ancianos, van a haber ayudas que tienen que ser como los maestros y los demás operarios para hacer la obra. Efesios capítulo 4, verso 11. Pero si no hay una estructura de autoridad, de obediencia y sujeción, si no pueden oír, amar y honrar, no hay estructura interna. Vamos a hacer las cosas como queremos y no como debemos hacerlas. Para mí ha sido un privilegio hermoso estar acá con ustedes. Y para mi esposa también. Y queremos venirlos a encontrar nuevamente vigorosos, fuertes, como verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús. Queremos hoy, Señor, presentar nuestro corazón delante de ti, sabiendo que tenemos nuestras necesidades, sabiendo que no somos perfectos, pero podemos ser perfectibles cada día. Que lo que no hemos querido aprender, Señor, sensibiliza nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que podamos ser sensibles a tu palabra. Si tienes una necesidad hoy, quieres venir al altar y decirle, Señor, ayúdame. Y decirle, Señor, ayúdame a obedecer, ayúdame a entender, ayúdame a amar, ayúdame.
¿Quiere levantar su mano ahí donde está? Decirle, Señor, yo te necesito. Te necesito, Señor. Necesito que cambies mi vida. Necesito que cambies mi forma de pensar. Necesito que cambies mi forma de actuar. Necesito que seas tú, Señor, el centro de mi vida. Que tu palabra sea el manual de vida, de manera que pueda desarrollarme como un discípulo. Gracias por el privilegio hermoso de llamarme a conocer esta gracia, esta bondad y esta misericordia que tú traes para la humanidad. Gracias porque dentro de esa humanidad tú me elegiste a mí. Habiendo muchos más y quizá mejores que yo, tú me elegiste para conocerte. Yo agradezco tu amor, tu misericordia. Bendigo cada familia representada hoy. Bendigo a los hijos, que sean alcanzados los hijos, las hijas. Bendigo los vientres de los que han de ser fructíferos en esta casa. Y llévalos, Señor, con ese deleite de tu paz. Esa paz que el mundo no da, pero tú nos la regalas. Porque la paz permite que podamos vivir en unidad. La paz nos